Bienvenida en este escenario a la doctora Amira Valle, quien nos ofrece la conferencia Cultivo de las 5 competencias de Mindfulness. Bienvenida, doctora. Buenos días, estoy muy honrada de estar en este escenario. Agradezco enormemente la invitación de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco para participar en este evento. Y pues venimos el día de hoy a platicar, a discutir qué podemos hacer para ayudar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a enfrentar las consecuencias socioemocionales que nos ha traído la pandemia. Y para poder tener una magnitud de lo que está pasando, tenemos algunas cifras aquí. Ok, entonces el día de hoy vamos a estar hablando del cultivo de las 5 competencias de mindfulness que nos van a ayudar a enfrentar las consecuencias socioemocionales que nos ha traído la pandemia. Tenemos entonces que el COVID-19 ha puesto en evidencia la enorme necesidad de atender la salud mental y de dar competencias socioemocionales a los niños y a los jóvenes para poder enfrentar la situación que estamos viviendo. Lo que se ha visto es que la salud mental y el bienestar de la sociedad entera se han visto gravemente afectados por esta crisis y es prioritario ocuparse de estos elementos de una manera urgente. La angustia psicológica está extendida en toda la población. En la población hay miedo a infectarse, miedo a la muerte, miedo a la pérdida de seres queridos. Y la desinformación y los rumores muy frecuentes sobre el virus han puesto mucho más incertidumbre en la población respecto al futuro y respecto a la economía. ¿Quiénes son los grupos más afectados por la pandemia? Pues tenemos en primer lugar el grupo de los trabajadores de la salud, todo el personal sanitario, las personas de la tercera edad y las personas con enfermedades graves preexistentes. Todos estuvieron aterrorizados y muchos aislados por más de 1 año y medio, donde no tuvieron contacto con sus familiares. Sobre todo las personas de la tercera edad entraron en una profunda depresión y angustia por esta situación del aislamiento. Pero otro grupo muy importante que se ha visto afectado y que es el grupo con el cual nosotros tenemos posibilidad de trabajar es el de los niños y los jóvenes, porque el aislamiento social lo que vino fue a interrumpir un proceso natural de desarrollo. Entonces, a esta edad, los niños y los jóvenes van a la escuela a aprender, pero también van a socializar. Van a desarrollar todas estas habilidades sociales y también habilidades motrices, habilidades emocionales que no necesariamente están en el currículum escolar, pero sin embargo se aprenden a través de la convivencia. Esto se vio interrumpido por 2 años en la mayoría de los niños y los jóvenes y las consecuencias pueden ser muy graves si no se atiende esto de una manera prioritaria. En la ONU, en una publicación de la ONU para el personal de la ONU, una de las principales recomendaciones para poder tener equilibrio y sanidad mental es la práctica de mindfulness. Esto viene en el documento que la ONU manda a todos sus trabajadores. Dice que la práctica de mindfulness es muy importante y también la práctica de la amabilidad y la compasión. Inclusive en el sitio de la ONU viene un link para meditaciones guiadas y las recomiendan ampliamente como una gran manera de poder equilibrar las emociones difíciles que se han suscitado en este periodo.
El impacto psicológico en México ha sido muy fuerte. El 30% de las personas se calcula que van a presentar problemas de salud mental relacionados con la pandemia en México, porque tenemos miedo al contagio, miedo a la pérdida de los seres queridos, el efecto del distanciamiento social y sobre todo la oleada de desempleo. Todo esto ha traído angustia psicológica en la población. Esto se va a observar como la base de consecuencias terribles también entre los jóvenes, como por ejemplo se ha incrementado muchísimo el consumo de estupefacientes, se han incrementado mucho también las muertes por sobredosis y las muertes por suicidio entre la juventud. Esto nos hace ver la imperante necesidad de poder darles herramientas emocionales a los niños y jóvenes para enfrentar la situación que están viviendo. En México tenemos para el 28 de octubre de este año 3.794.000 casos totales de COVID, 287.000 muertes y ya tenemos 118, casi 119 millones de dosis de vacunas aplicadas. Entonces, hablábamos del impacto que tenemos entre los niños y los jóvenes. El cierre de las escuelas y la suspensión de las clases ha provocado consecuencias sobre el bienestar y el desarrollo socioemocional según los estudios de la UNICEF. La irrupción de la pandemia ha puesto más en evidencia que nunca la necesidad de expandir y mejorar el abordaje del aprendizaje socioemocional desde varios ámbitos, pero sobre todo desde el ámbito educativo. Y esta es la razón por la cual estamos el día de hoy reflexionando en comunidad sobre qué podemos hacer. ¿Qué emociones se han suscitado con la pandemia? Tenemos emociones que son muy fuertes y muy difíciles de trabajar. Entre ellas tenemos pues la confusión, la negatividad que se manifiesta como pensamientos catastróficos, ansiedad, estrés, miedo, irritabilidad, tristeza, dificultad para tomar decisiones y vulnerabilidad. Y todas estas emociones son parte de nuestro espectro de ser humano y todas las emociones tienen una razón de ser. No hay emociones buenas y malas, hay emociones difíciles de experimentar y emociones que se siente lindo sentir. Todas estas han sido muy difíciles, pero nos sirven para algo. Todas las emociones tienen una función importantísima. La palabra emoción viene de emotere, que es un impulso para el movimiento, un impulso para la acción. Cuando nosotros sentimos una emoción, reaccionamos o actuamos en consecuencia. Lo que ocurre es que hay un estímulo externo, experimentamos la emoción y actuamos. Ahora, esa acción que nosotros vamos a ejecutar como en función del estímulo que hemos recibido, nosotros podemos actuar desde diferentes lugares. Podemos actuar desde un lugar de miedo, pero también podemos actuar desde una zona de aprendizaje o inclusive de una zona de crecimiento. ¿Y cuáles son los factores que me van a ayudar a modificar desde qué punto estoy yo actuando la emoción? Bueno, cuando yo actúo desde esta zona de miedo, lo que va a pasar es que voy a reaccionar. No voy a responder al estímulo, sino voy a reaccionar. ¿Y qué es una reacción? Esto es cuando yo actúo presa del miedo y voy a transmitir el miedo, la ira, a todo mi entorno. También voy a actuar de una manera reactiva, es decir, en piloto automático, presa de mis patrones habituales y de mi miedo. Vamos a ver adelante cómo esta reactividad consiste en una manera de atacar, huir o congelarme, que es una respuesta innata del cuerpo al estrés. Y esto va a hacer que yo actúe de una manera compulsiva. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a actuar sin pensar, en vez de pensar antes de actuar. Entonces, cuando yo actúo por miedo, generalmente lo hago
en piloto automático, sin pensar en lo que estoy haciendo y mucho menos sin pensar en las consecuencias de mis acciones. Pero tengo una alternativa, y esta alternativa es entre el estímulo y mi reacción, detenerme y llevar la conciencia a este momento. Esta conciencia plena se llama mindfulness. Entonces, la práctica de mindfulness me va a permitir hacer un alto entre el estímulo y mi manera de reaccionar. Cuando yo primero pienso y después actúo, ya no estoy hablando de una reacción, estoy hablando de una respuesta. Y una respuesta es algo que yo he pensado. Entonces nos dice Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio radica nuestra libertad de decidir qué vamos a hacer. Y en esa acción radica también nuestro crecimiento. Entonces, cuando podemos detenernos y pensar, estamos respondiendo y estamos creciendo. La práctica de mindfulness la podemos entender como este frasquito, un frasquito con brillantina, no, con diamantina. Entonces, imagínense que lo agitamos. Así es como está nuestra mente cuando estamos presa de este miedo, oyendo las noticias, todos preocupados. Nuestros pensamientos están revueltos, nuestras emociones están revueltas y no puedo ver con claridad porque lo único que puedo ver es todo este ruido mental que es resultado de esta confusión. Cuando yo me detengo y realizo estas prácticas de mindfulness de las cuales vamos a hablar, lo que hago es que estos pensamientos y estas emociones se van asentando y al asentarse surge un espacio de claridad, un espacio que me permite ver las consecuencias de mis acciones, me permite decidir y actuar con mayor sabiduría. Entonces, la conciencia va a ser el ingrediente que me va a hacer pasar de la zona del miedo a la zona del aprendizaje. Lo que voy a hacer es que voy a pensar antes de actuar en lugar de actuar antes de pensar. Nos dice Jon Kabat-Zinn, que es quien trajo el mindfulness a Occidente, el creador del mindfulness secular, el que se practica en las escuelas. Nos dice, no podemos parar las olas, pero podemos aprender a surfear. Y sí que nos han tocado olas ahora. Toda la pandemia ha sido un mar revuelto que nos revuelca continuamente. ¿Y cómo le hacemos? Pues no podemos hacerlo solos, no podemos frenar lo que está pasando, no podemos enfrentarlo así nada más. Necesitamos una tablita, necesitamos nuestra tabla de surfear para poder estar surfeando estas olas que se nos están presentando. Y esta tablita de surfear es precisamente la práctica de mindfulness. ¿Y qué nos dicen sobre la práctica? Es la conciencia que surge al poner atención de una manera. ¿A qué voy a poner atención? A lo que está pasando en este momento, a lo que está pasando en el momento presente. Pero voy a poner la atención deliberadamente, es decir, a propósito, y con una cualidad que es la aceptación y la curiosidad. Entonces, la conciencia que aparece al prestar atención deliberada al momento presente, sin juzgar a cómo ocurre la experiencia, es decir, sin decir, híjole, qué miedoso soy, o otra vez estoy enojado, o esta persona es así, o estar juzgue y juzgue, no. Simplemente me voy a dar cuenta de qué está pasando. ¿Y por qué me sirve? Ok, entonces, podemos imaginar que la práctica de mindfulness es como una linterna. Imagínense que la linterna es nuestra capacidad de poner atención. Cuando yo la prendo, es que estoy poniendo atención a propósito, porque estoy decidiendo usar mi atención. Pero no solo la enciendo a propósito, sino que yo la puedo dirigir hacia donde yo decida que quiero dirigir mi atención. La puedo dirigir al techo, al piso, a la otra persona, pero también la puedo dirigir hacia adentro de mí. Observar mis pensamientos, observar mis emociones, observar mis reacciones, observar mi comportamiento. Y eso me va a permitir regularlo. Entonces podemos decir que esta práctica es como una linterna. ¿Y por qué es importante aprender a dirigir
esta linterna o esta capacidad de poner atención. Nos dice William James, que es el padre de la psicología moderna, nos dice, aquello a lo que diriges tu atención constituye tu realidad. Entonces, si yo estoy dirigiendo mi atención continuamente a las noticias catastrofistas de los noticieros, a los chismes, a los WhatsApps que me mandan en cadena, voy a estar en un estado continuo de ansiedad, pero yo puedo dirigir mi atención hacia las habilidades que tengo para poderlo enfrentar, hacia la comunidad que me ayuda para poderlo enfrentar, y puedo decidirlo a planear cómo enfrentarlo en comunidad. Entonces, esto de mindfulness no es algo, sí viene del Oriente, tiene raíces en el budismo, pero más que eso es una cualidad humana. Y esto es muy importante de tenerlo en cuenta, porque no corresponde a una religión, es una cualidad humana, es la habilidad de morar en el objeto de atención de una manera con aceptación, de una manera incondicional, y de poder trabajar con lo que estoy observando. Esta cualidad se ha presentado en diferentes culturas a lo largo del tiempo. Nosotros en las zonas mayas, en los olmecas, tenemos vestigios. Por ejemplo, este es de la pirámide del adivino en Uxmal. Está el gobernante en flor de loto, meditando. Lo tenemos también en vestigios olmecas. En toda Mesoamérica se practicaba esta atención plena. Pero también, por ejemplo, María Montessori, a quien ustedes seguramente conocen muy bien, médico, mujer, profundamente católica, de principios del siglo XX. Ella, a través de la observación, pudo diseñar todo un sistema de prácticas que en realidad lo que hacen es enseñar a los niños a poner atención plena en todo lo que están haciendo. Y al practicar esta atención plena, lo que hacen es, María Montessori dice, desarrollar el embrión espiritual del niño y normalizarlo. Quiere decir, entrar en un estado de flujo donde la atención está ligada con la acción. ¿Y qué nos va a enseñar esta práctica? Pues nos va a enseñar que a lo mejor hay cosas que no podemos cambiar. No podemos cambiar la situación que estamos viviendo de la pandemia, no podemos cambiar los efectos que estamos enfrentando, pero sí podemos darnos cuenta de cómo reaccionamos nosotros ante las situaciones y podemos modificar la manera en la que nos relacionamos con ellas. También la atención consciente nos va a ayudar a transformar cualquier momento en el cual nos sentimos víctimas en un momento de crecimiento personal. Les voy a explicar brevemente un modelo muy sencillo del cerebro, que se llama el modelo del cerebro triuno, 3 en 1, como una muñeca matrushka de estas que van una dentro de otra, dentro de otra. El cerebro más antiguo y primitivo que tenemos es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el que se encarga de todas las funciones de sobrevivencia, de todo lo que no tengo que pensar para que se haga en mi cuerpo. Si yo tuviera que pensar en que lata mi corazón, ya estaría pelas, porque se me hubiera olvidado seguramente que tiene que latir mi corazón. Si tengo que pensar en digerir, si tengo que pensar en respirar, ya me hubiera muerto. Y entonces el sistema nervioso autónomo se hace cargo de todas estas funciones. Esto corresponde al cerebro reptiliano. Después tenemos el cerebro emocional, que también se le llama mamífero, o el sistema límbico, que es el que es encargado de todas estas emociones y lo compartimos con todos los mamíferos, porque los mamíferos también tienen estas relaciones de apego con sus crías, el juego y todo eso. Quien tenga un perrito, pues es consciente de cómo los perritos también son amorosísimos y nos quieren y nos apapachan. Y luego tenemos el más últimamente desarrollado, que es el cerebro lógico. El cerebro lógico es el que va a pensar donde se lleva a cabo el pensamiento abstracto, donde pensamos en las consecuencias de nuestras acciones y donde tenemos la regulación de las emociones. ¿Qué pasa cuando no hay ninguna amenaza? El cerebro
emocional está perfectamente conectado con el cerebro lógico. Y cuando el cerebro emocional detecta que no hay amenaza, que estamos tranquilos, el cerebro lógico puede llevar a cabo el pensamiento abstracto, todas las funciones ejecutivas. Por ejemplo, si yo estoy enseñando matemáticas o ciencias, eso es una función del cerebro lógico. Y si estoy tranquilo, tengo la posibilidad de aprender. Pero, ¿qué pasa cuando el cerebro emocional detecta que hay una amenaza? Se interrumpe la conexión entre el cerebro emocional y el cerebro lógico. Y entra en acción este sistema reptiliano, este cerebro reptiliano, este sistema de sobrevivencia. De tal manera que es imposible que un niño o un joven que se siente amenazado pueda pensar con lógica, pueda pensar en las consecuencias de sus acciones. ¿Por qué? Porque lo que se le llama a esto es el secuestro de la amígdala. La amígdala ha secuestrado y estamos presas de nuestras reacciones automáticas, de nuestro instinto de sobrevivencia. Y nuestro instinto de sobrevivencia es algo que hemos heredado en nuestros genes. Imagínense los hombres en las cavernas que se enfrentaban, eran presas de los depredadores, del tigre de diente de sable. Ahí viene el tigre y me va a comer, ¿yo qué hago? Pues o me echo a correr lo más rápido que pueda, o lo ataco con una lanza, o me quedo quietecito para que no me vea y no me coma. Nosotros somos los descendientes de las personas que lograron huir al tigre, que no se los comió, porque a los que se los comió, pues no tuvieron hijos. Entonces, tenemos esto en nuestros genes, esta respuesta del cuerpo al estrés, este instinto de sobrevivencia que se va a manifestar como atacar, huir o congelarme. Y estoy segura de que ustedes en sus salones de clase han presenciado estas respuestas de los niños y de los jóvenes, donde pueden ser muy reactivos o incluso agresivos con nosotros, o pueden al contrario tratar de pasar desapercibidos, presas del miedo, como que se quieren disimular en la pared para que no los veamos, o incluso no pueden ni reaccionar, se quedan mudos. Esto es una reacción normal cuando nosotros nos sentimos estresados, cuando nos sentimos amenazados. Y todos lo hemos experimentado cuando estamos asustados. ¿Qué pasa cuando nos asustamos o nos enojamos? Pues se va a activar este sistema nervioso autónomo. Esta respuesta al estrés se activa, y cuando se activa, una de las ramas del sistema autónomo, que se llama el sistema simpático, es el que va a entrar en acción. Y es este sistema de defensa. Imagínense que ustedes tienen que llegar a una junta muy importante y presentar algo, pero hay muchísimo tráfico, como hoy me tocó del aeropuerto para acá, y piensas que no vas a llegar, y llegas al edificio y no sirve el elevador y subes corriendo. ¿Cómo vas a estar cuando llegues a tu junta? Pues tu corazón va a estar latiendo rapidísimo, tu respiración súper acelerada, vas a estar sudando, y van a haber toda una serie de cambios fisiológicos en nuestro organismo, que son los cambios que me van a permitir precisamente huir o atacar. Entonces, todos estos cambios lo que van a hacer es llevar mucha energía a mis piernas y a mis brazos. Y por eso es que late más rápido mi corazón, para que llegue más sangre a mis piernas y mis brazos. Se acelera mi respiración para que llegue más oxígeno y se transforme en energía. Porque para atacar o huir necesito muchísima energía en mis miembros. Entonces, todos estos cambios fisiológicos obedecen a eso. Pero, ¿qué pasa cuando la amenaza no es real? Pues aunque no sea real y solo sea percibida, mi organismo va a reaccionar de la misma manera. Cuando la amenaza ha pasado, entonces entra en acción el sistema parasimpático, que es el que va a contrarrestar estos cambios. Entonces, cuando ya llegué a mi junta y nadie se dio cuenta que llegué tarde y pude llegar a tiempo para mi presentación, digo, ay, ya estoy bien, mi ritmo cardíaco baja, mi respiración se desacelera y poco a poco llego al estado de equilibrio.
Entonces esto es cuando se activa esta respuesta de relajación y se llama también el sistema de descanso o digestión. ¿Y cómo se activa? Con la respiración profunda. Entonces, cuando yo estoy presa del estrés, hay todos estos cambios del sistema simpático, pero cuando ya estoy relajado, entra el parasimpático y llego a una línea de equilibrio. Pero ¿qué está pasando hoy en día con la pandemia? Pues que me estreso y cuando ya me empiezo a desestresar, llega otra noticia terrible y me empiezo a desestresar y entonces me llama mi amiga para contarme una noticia terrible y el caso es que el parasimpático no alcanza a equilibrar todos estos cambios que están ocurriendo en mi cuerpo por la activación del sistema simpático. ¿Y qué va a pasar? Que voy a alcanzar una nueva línea normal que está muy alejada de la línea de equilibrio. En el equilibrio yo tengo salud física y mental. A esta línea de equilibrio en el cuerpo se le llama homeostasis. Y cuando el cuerpo está en homeostasis, tengo salud. Salud física, salud emocional y salud mental. Pero cuando está lejos, pues no. Y lo que está pasando es que este parasimpático, el de calma, está súper cortito. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que activarlo. ¿Y cómo lo podemos activar? Lo podemos activar precisamente a través de las 5 competencias de mindfulness. Decíamos entonces que la práctica de mindfulness es poner atención al momento presente, pero cuando se enseña en un contexto escolar, se debe de enseñar a través de 5 competencias, que son la física, la mental, emocional, social y global. La competencia física, pues, es muy importante. Y quienes trabajen con niños de preescolar, por ejemplo, se han dado cuenta del retraso que ha habido en el desarrollo físico de los niños que han estado en pandemia. Ahorita es difícil que los niños puedan, por ejemplo, subir las escaleras sin estar pensando en hacerlo, porque no tuvieron ese desarrollo, o que puedan escribir, porque el movimiento fino también se ha visto interrumpido, todo ha sido a través de la pantalla. Entonces, es súper importante enseñar a los niños a conectarse con su cuerpo y a realizar movimientos atentos. ¿Por qué? Porque en el cuerpo es donde se sienten las emociones. Todas las emociones se manifiestan en el cuerpo y si no pongo atención a mi cuerpo, es imposible que me dé cuenta de las emociones que estoy experimentando. Las emociones van a activar o a desactivar ciertas zonas del cuerpo. Este es un estudio súper interesante que hicieron en Finlandia, donde miles de personas graficaron en qué parte del cuerpo experimentaban diferentes emociones. El amarillo es que sentían mucha energía y el azul es muy baja energía. Entonces, por ejemplo, la ira, pues se experimenta en la cara, en el pecho, en los puños, mucha energía en los puños, en el corazón, en la expresión facial. Igualmente el miedo. Por el contrario, la depresión es nada de energía, así muy baja energía en todo el cuerpo, de tal manera que no me puedo ni mover. Y así cada emoción se experimenta en diferentes partes del cuerpo. Entonces es importante que los niños aprendan, o los jóvenes, a observar las sensaciones de su cuerpo para descubrir las emociones que están experimentando. Y esto se hace a través de prácticas de mindfulness, como por ejemplo la práctica del recorrido del cuerpo o el escaneo corporal. También a través de prácticas que les van a dar un lenguaje de sensaciones, lenguaje de qué es lo que estoy sintiendo, porque si no le puedo poner palabra a algo, es como si no lo estuviera experimentando. Para darme cuenta de algo lo tengo que nombrar y para poderlo trabajar. Entonces hay un montón de prácticas que me permiten nombrar las sensaciones y ponerles atención a cada una de las sensaciones de mi cuerpo. Tenemos también las prácticas del movimiento atento, donde el objeto de atención es precisamente la evolución del movimiento en mi cuerpo. Y a través de observarlo y de hacerlo de una manera atenta, puedo desarrollar mi capacidad de atención
traer mi mente al momento presente, desconectarme un poco de todos estos pensamientos catastróficos y traer mi atención al cuerpo. Como maestros estoy segura de que muchas veces les ha tocado que sus alumnos tienen que presentar un examen, por ejemplo. Y puede ser que estudiaste toda la semana y lo sabes perfecto lo que te van a preguntar, pero llegas al examen y te aterrorizas. Y si te aterras, ¿qué pasa con nuestra mente? Se pone en blanco. ¿Por qué? Por lo que decíamos, que se corta la conexión entre el cerebro emocional y el cerebro lógico. Y cuando se pone mi mente en blanco, no me acuerdo de nada. Entonces, cuando yo traigo mi atención a mi cuerpo, a las sensaciones de mi cuerpo, entonces estoy trayendo mi mente al momento presente y puedo reconectar con esta parte del cerebro lógico. Entonces, importantísimo enseñar estas competencias físicas, sobre todo ahorita. Además, el movimiento es una manera súper importante de regular las emociones. Decíamos que cuando estamos aterrorizados, presa de esta respuesta del cuerpo al estrés, lo que ocurre es que hay mucha energía en los brazos y en las piernas para poder huir o atacar. ¿Qué necesito para que esta energía se vaya? Necesito moverme. Entonces, cuando un niño está presa de un ataque de pánico o emberrichadísimo o furioso, un joven, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? No puedo pensar porque dijimos que la parte racional está desconectada. Entonces no le puedo decir, ay, piensa que estás haciendo mal o no, simplemente no puedo pensar en ese momento. ¿Qué es lo necesario para regularme? Moverme. Porque cuando me muevo, gasto la energía que se acumuló en mis miembros. Y una vez que empleo esa energía, entonces ya puedo reflexionar y regular. Pero en un principio, cuando estoy muy estimulado o por el contrario paralizado, es súper importante utilizar esa energía. Entonces, las prácticas de la competencia física de mindfulness son sumamente importantes. Después tenemos la competencia atencional o mental, donde los estudiantes van a aprender a fortalecer su capacidad de poner atención, de sostener la atención en el objeto de atención de una manera prolongada. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de diferentes prácticas que van a utilizar distintos objetos de atención. Y cuando yo llevo mi atención a algo, de una manera deliberada, es como si fuera un ancla de la atención. Imagínense ustedes que mi atención es como, imagínense que este es un barquito, y si estoy en un barquito y bajo al fondo del mar por una langosta y no le pongo un ancla, ¿qué va a pasar si subo? Pues mi barquito ya se fue porque se lo llevó las olas. ¿Qué es lo que es necesario para que no se mueva de una manera así, que llegue a China si estoy en Acapulco? Necesito el ancla. Y con el ancla se va a mover un poquito, pero el ancla lo detiene y lo regresa. Y se vuelve a mover, se detiene y se regresa. Así actúan las prácticas de mindfulness. A través de distintos objetos de atención voy anclando mi atención en el momento presente. Y tenemos prácticas como, por ejemplo, la atención a la respiración, que es una de las prácticas más socorridas que, además de ayudarme a desarrollar la capacidad de atender al momento presente, me ayuda a darme cuenta de cómo me siento, porque vimos ya que la respiración es algo que cambia cuando estoy estresado o enojado. Y también activa la respuesta parasimpática. Entonces, además la respiración es maravillosa porque siempre la tengo conmigo. Si estoy dormido, moviéndome, despierto, haga lo que haga, siempre estoy respirando. Entonces, siempre tengo la posibilidad de observarla. Entonces, es una de las prácticas más fundacionales de la atención plena o mindfulness. Tenemos también prácticas para
llevar nuestra atención a cada uno de nuestros sentidos, como por ejemplo ver atentamente, atención visual, atención táctil y desarrollar cada uno de los sentidos de manera independiente para poder traer mi atención al momento presente. La escucha atenta, que además de que va a fortalecer mi capacidad de atención, es importantísima para construir las capacidades de mindfulness interrelacional. ¿Por qué? Porque para que pueda haber un diálogo, lo primero que necesito es aprender a escuchar. Entonces, esto va a ayudarme a mejorar la comunicación. Y hay prácticas que nos llevan a traer la atención al momento presente a través de atender a todos los sentidos. Por ejemplo, la práctica de mindful eating o comer atentamente. Comer es algo que hacemos a lo menos 3 veces al día, a lo menos. Entonces, durante todo el día tengo la oportunidad de fortalecer mi capacidad de poner atención. Entonces, estas son prácticas que desde un niño de 3 años las pueden hacer hasta nosotros, y se utilizan muchísimo para desarrollar la atención, pero también para trabajar con trastornos alimenticios, por ejemplo, que ahorita vamos a enfrentar mucho, porque pues encerrados y con la cocina bien cerquita, pues es bien fácil que vayamos a ver cuando regresan los niños a la escuela, pues un montón de trastornos alimenticios. Entonces, es una práctica súper importante para la salud física y emocional de los niños. Entonces nos enfocamos en diversos objetos de atención. Después, una vez que hemos desarrollado la atención, podemos llevar esta linterna hacia adentro de nosotros, hacia nuestro reino emocional, voltear la mirada al interior. Y entonces todas estas prácticas de la competencia emocional van a darle a los niños y a los jóvenes herramientas para trabajar con todos estos estados emocionales tan difíciles que estamos experimentando. Entonces, el doctor Paul Ekman, que dedicó toda su vida al estudio de las emociones, encontró que hay 5 emociones básicas, que seguramente han visto todos la película de Intensamente. En esta película de Intensamente, los personajes son de diferentes colores y representan estas 5 emociones básicas. Tenemos que el azul es la tristeza, el amarillo es la alegría, el morado es el miedo, el rojo es el enojo, la ira, y el verde es el disgusto. Y todos tienen diferentes graduaciones. Bueno, a través de las prácticas de mindfulness podemos aprender a reconocer las emociones difíciles en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son? Pues el enojo, en primer lugar, el miedo. Entonces, estas que nos hacen perder el control. Podemos trabajar estas emociones para observar cómo se sienten en mi cuerpo, qué pensamientos pasan por mi mente cuando las estoy experimentando, y a través de traer prácticas de regulación como una atención a la respiración, puedo aprender a trabajarlas. Por otra parte, puedo cultivar las emociones positivas o las emociones constructivas. Por ejemplo, la gratitud es importantísimo. Si nosotros vamos a una reunión de amigas al cafecito, vamos a oír puras cosas de que me robaron esto, y salimos aterrorizados de las reuniones, porque generalmente nuestra atención la dirigimos a las cosas negativas, a todo lo malo que está pasando. Y no es que no pasen cosas malas, sí pasan cosas malas, pero pasan muchísimas cosas buenas y tenemos muchísimas bendiciones en las cuales no estamos acostumbrados a morar, no dirigimos la atención a lo bueno. Tenemos que entrenar a nuestra mirada a dirigirse hacia las cosas buenas que experimentamos, porque si no las vemos, no podemos sentir gratitud. Y si no hay gratitud, no hay felicidad. O sea, el elemento indispensable para sentirme feliz es darme cuenta de las bendiciones que tengo y sentirme agradecido por ellas. En primer lugar, estamos vivos todos. Todos sobrevivimos a 2 años de una enfermedad, de una amenaza de muerte. Y estamos aquí, estamos sanos. Es algo por lo cual estar agradecidos. Nuestro cuerpo funciona bien.
tenemos una mente inteligente, tenemos una comunidad de amigos que estamos aquí, tenemos familiares, tenemos la posibilidad de estudiar, de ir a la escuela. Todas esas son enormes bendiciones que muchas veces pasamos por alto, no nos damos cuenta. Entonces es importante enseñarnos desde pequeñitos hasta los más grandes a darnos cuenta de lo bueno y a agradecerlo. Y eso es una de las más importantes raíces para ser felices. Y darnos cuenta también de nuestras propias cualidades, de nuestros propios potenciales y desarrollarlas. Después tenemos la competencia social, que es donde vamos a aplicar estas otras competencias que hemos desarrollado para poder relacionarnos con los demás. ¿Qué es lo más importante que quiero cultivar a través de esta competencia? El darme cuenta de que no estamos solos, de que no somos seres aislados. Es como si vemos un bosque y vemos a los árboles, uno separado del otro. Esa es una ilusión. En realidad, debajo de la tierra, las raíces de todo el bosque están interconectadas. No hay una separación entre la raíz de este árbol y la del otro. Es todo un sistema interconectado donde los nutrientes le llegan a todos, donde las plagas le llegan a todos y se van regulando. Cuando nos damos cuenta de que todos estamos interconectados, en primer lugar no nos sentimos solos y en segundo lugar nos podemos retroalimentar y llenar de energía unos a otros. Entonces es súper importante darnos cuenta también del efecto que nuestro propio comportamiento tiene en los demás, sobre todo como maestros. Si ustedes llegan todos enojados a su salón o llegan todos estresados al salón de clases, ¿cómo van a estar los niños? Estresados y enojados, porque nuestro estado de ánimo va a influenciar en el estado de ánimo de los demás. Si nosotros llegamos tranquilos, llegamos presentes y podemos regularnos frente a los niños y los jóvenes, ellos van a aprender, porque los niños y los jóvenes no aprenden de lo que nosotros decimos, aprenden de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros modelamos. Entonces es súper importante que nos demos cuenta de cómo a través de nuestro comportamiento estamos modelando a los niños y a los jóvenes la manera de comportarse. Importantísimo también darnos cuenta que todos somos iguales en el sentido de que todos los seres vivos, seres humanos y animales, todos queremos lo mismo. Todos queremos ser felices y nadie quiere sufrir, pero no sabemos cómo hacerle para ser felices y no sufrir. Y entonces metemos la pata en el intento. Todos hemos metido la pata alguna vez pensando que esto me va a hacer feliz, o que agandallar me va a hacer feliz, que engañar me va a hacer feliz. ¿Por qué? Porque tenemos ignorancia y entonces como sabemos que yo he metido la pata, puedo entender cuando el otro también mete la pata. Y como sé que yo quiero ser feliz, entiendo que el otro también quiere ser feliz, que la otra también quiere no sufrir. Y entonces puedo empatizar. Y esto es en todas las especies de mamíferos. Ustedes han visto, si tienen perritos, cómo llegas a casa estresado, preocupado, y tu perrito lo primero que va a hacer es acercarse y darte un besito, porque se dan cuenta y están junto a ti. Entonces el otro es igual a mí. Y esto me va a ayudar a conectarme de una manera consciente con los demás, porque sé que sienten lo mismo que yo y puedo entenderlo. Puedo ponerme en los zapatos del otro y entonces actuar de una manera mucho más profunda y mucho más conectada con el otro. Y entonces puedo ayudar cuando alguien lo necesita, darme cuenta cuando alguien necesita ayuda. Si no entreno mi vista y mi corazón a darse cuenta del otro, puede el otro estar sufriendo muchísimo y yo pasar de largo y no haberme dado cuenta. Es importante entrenarnos en esta capacidad de empatía y de una ayuda consciente. También esta competencia mental, social me va a ayudar a darme cuenta de mis puntos de vista.
a darme cuenta de las perspectivas y de los prejuicios que yo tengo. La manera en la que mi crianza me ha hecho percibir el mundo de una manera muy particular. Y aquí tenemos una historia muy linda, que es la de los 5 sabios ciegos que se encuentran con un elefante y lo tocan. Y uno dice, ay, un elefante es como una víbora, así, toda larga, porque toca la cola. Y otro toca la pata y dice, no, es como un tronco muy grueso. Y otro toca la oreja y dice, no, ¿cómo creen? Es como un abanico. Y luego otro toca la trompa y dice, es como una rama. Entonces, cada quien vemos el mundo desde nuestra propia perspectiva. Y no es que estemos equivocados, simplemente es que nuestra perspectiva es diferente a la de las demás personas. Por ejemplo, aquí tenemos 2 ejemplos, brócoli y payasos. Brócoli, las colecitas de Bruselas, a lo mejor a alguien le fascinan y a otra persona le chocan, o los payasos a alguien le encantan y otros le aterrorizan. Entonces, cada quien vemos el mundo de una manera diferente. Podemos también, a través de esta competencia, aprender a cultivar la amabilidad y la bondad. Y finalmente tenemos la competencia global, que es súper importante, darnos cuenta del impacto de nuestras acciones en el mundo, darnos cuenta de nuestro lugar en este mundo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Primero, observar a la naturaleza, al mundo natural, nuestro lugar en el mundo. Y nuestro mundo cada vez se ve más amenazado y casi destruido. ¿Cuántas especies desaparecen cada día? ¿Cuántos ecosistemas desaparecen? Y mucho de la pandemia es resultado de este desequilibrio ecológico que hemos causado nosotros mismos. Entonces, y observar que no solo es nuestra tierra, sino también el espacio y también el mundo microscópico. Y lo que estamos viviendo en un sistema macro, que todos los seres humanos del mundo estamos experimentando, es producto de un virus, de algo microscópico. Entonces, todo esto es el mundo natural, y observarlo y aprender de él me va a ayudar a tener mi lugar en el mundo y dejar de creerme que los seres humanos somos los dueños de la creación. No somos los dueños, ni está la creación a nuestra disposición. Somos uno más de todos los animales, y encontrar mi lugar ecológico en el mundo me va a permitir sustentar esta tierra. Observar los ciclos de vida a través de prácticas de observar las piedras, la madera, las conchas, todo esto va a ayudar a los niños también a darse cuenta que el ser humano también tiene un ciclo de vida. Nacemos, nos hacemos viejitos y morimos. Y la muerte es parte del ciclo natural de la vida. Es parte del ciclo que toda la naturaleza experimenta. Y esto nos va a ayudar a relacionarnos con la muerte de una manera más sana, a relacionarnos con la vejez, a relacionarnos con la enfermedad, entendiendo que es parte de un ciclo. ¿Y para qué quiero cultivar todas estas competencias? Precisamente para relacionarme con la tierra de una manera amorosa y sustentable, para garantizar que haya un mundo para las generaciones futuras donde podamos vivir en equilibrio los seres humanos y la naturaleza, y donde realmente podamos heredar un mundo mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos. Todas estas prácticas vienen en el libro de El regalo del elefante, que trae un montón de prácticas de regulación emocional y están precisamente fundamentadas en estas 5 competencias. Y bueno, este es mi correo, Amira Valle, por si alguien quiere comunicarse conmigo, yo estaré encantada de contestarles. Si quieren me ponen recrea para saber que me llaman por este congreso, y pues estoy encantada de estar con ustedes, y si tienen cualquier duda, pues también de responderla. Agradecemos la participación de la doctora Amira Valle, quien de manera muy puntual nos ha platicado la importancia de las 5 competencias del mindfulness. Doctora, muchísimas gracias por su participación. Quisiera solicitar la presencia en el escenario de la maestra Siria Castañeda para hacer entrega de un reconocimiento a nombre de Recrea Academy y Secretaría de Educación. Un fuerte aplauso, por favor. Doctora, no se vaya.
regálenos unos minutos más. Gracias, maestra. Regálenos unos minutos más porque tenemos algunas preguntas por parte del público, si usted no tiene inconveniente. Quiero aprovechar para decirles que ya está habilitado el chat en nuestra página, bueno, en el canal oficial de Secretaría de Educación de YouTube. A todos los que nos siguen por redes sociales, por favor, hagan sus preguntas en este momento y hay una persona que nos va a apoyar, mi compañero Josué Gómez, para que sus preguntas también sean escuchadas y respondidas por la doctora Mira. Entre tanto, si le parece bien, cedemos el uso de la voz al público. Claro que sí. Adelante, maestro, por favor. Maestra. Gracias, buenos días. Buenos días. Primero, antes que nada, quiero agradecer, me encantó su conferencia y yo quiero solicitar a la gente de la Secretaría de Educación Pública que nos hagan llegar estas ponencias, estos trabajos, que nos inviten a realizar un diplomado. Yo he visto, sobre todo en el Facebook, maestrías sobre esto, pero es muy caro. Los maestros, algunos no tenemos las posibilidades para hacer un diplomado, una maestría en estos temas. Entonces, solicitar a la Secretaría de Educación Pública que nos hagan llegar esto al alcance de todos los maestros. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias, claro que sí, con gusto. Déjenme aprovechar esta pausa para comentarles que justamente dentro de las líneas de formación del programa de Recrea Familia puede encontrar información al respecto y está dirigida a padres, madres, tutores, pero también a profesionales de la educación. Por cierto, este sábado 20 de noviembre los invito a que nos acompañen también en este recinto en Recrea Familia. Tenemos una pregunta adicional por allá al fondo. Maestro, gracias, adelante. Sí, gracias. Buenos días, licenciada. Buenos días. Comentarle con respecto a su punto de vista, cuando uno utiliza música, como el caso de Mozart, utiliza los alegros, van en sintonía con las ondas alfa del cerebro y eso me parece que puede ayudar a un proceso mejor de meditación. Asimismo, estimular a través de imágenes que propicien la segregación de hormonas de bienestar. No sé cuál es su punto de vista con relación a esta parte que puede complementar la actividad que usted nos propone. Sí. Mira, hay muchas actividades que son súper importantes y que no ocupan un lugar preponderante en el currículum académico. Una de ellas es la educación artística y otra es la educación física. Ambas lo que nos van a ayudar es a conectar las diferentes regiones del cerebro y a integrar el cerebro. Son importantísimas porque me van a ayudar a conectar los dos hemisferios y a conectar las diferentes zonas del cerebro entre sí. Y de esta manera puedo tener mucho mayor conciencia del momento presente, regulación emocional, el movimiento, por ejemplo, también me ayuda a asimilar los conocimientos y la música también, como dices, me ayuda a secretar neurotransmisores que me van a ayudar a hacerme sentir feliz. Cuando yo no soy capaz de producir por mí misma neurotransmisores, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, la dopamina, que surge cuando hago algo cuando tengo algún triunfo, cuando ayudo a los otros. Pues cuando llego a la adolescencia voy a necesitar esto. ¿Y dónde lo voy a buscar? Estas sensaciones las voy a buscar en las sustancias, en las drogas. Entonces, si yo quiero prevenir esto, lo más importante es enseñar cómo producir de manera natural toda esta farmacia maravillosa del cerebro, que son todos estos neurotransmisores que me hacen sentir feliz y conectado con los demás. Entonces es importantísimo conocer cómo funciona el cerebro para poder ayudarnos a sentirnos felices de una manera natural. Tenemos además una pregunta del público que nos sigue en el canal oficial de YouTube de la Secretaría. Me gustaría pedirle a mi compañero Josué Gómez. Adelante, Josué, por favor. Sí, la pregunta es, ¿cuál sería la competencia más importante a desarrollar en este momento de la pandemia y ante lo que viene en el futuro? Además de varias preguntas de dónde pueden encontrar el libro. Ok, pues no podemos decir que hay la competencia más importante porque es una integración de todas. Dependiendo del caso particular, a lo mejor si tú tienes un niñito que
tiene desarrollo motriz, pues obviamente la competencia física va a ser más importante. Si tenemos un niñito que le da mucho trabajo relacionarse con los demás, pues la competencia emocional y social van a ser más importantes. Si tenemos angustia o depresión, pues la competencia emocional. Pero como comunidad tenemos que llegar a la competencia global. Y tristemente es algo que en nuestro país no se aprende mucho. Todas nuestras acciones tienen consecuencias. Todas nuestras acciones tienen consecuencias y el futuro depende de lo que sembremos hoy. Entonces es súper importante también que aprendamos esto, sobre todo los niños y los jóvenes. Doctora, ¿en dónde podemos encontrar el libro? Aquí tenemos el link, ¿no lo puede mencionar? Sí, claro. En el Departamento de Psicopedagogía dejé unos ejemplares para quien quiera. Tienen un gran descuento los que van a estar aquí en el tiempo del Congreso. Y si no es así, pues también lo pueden encontrar en la librería Gandhi, en otras librerías, o escribirme y se los envío. Excelente. Josué, ¿habrá alguna pregunta adicional de público en línea? Gracias. Sí, la pregunta es, ¿qué metodologías de enseñanza o cómo se puede relacionar la pedagogía de aprendizaje con referencia al mindfulness? Ok, pues justo voy a tener un taller a las 3 de la tarde donde voy a enseñar cómo pueden enseñar estas prácticas en el salón de clases. Así que si quieren, pues pueden entrar a las 3 y voy a estar enseñando esas técnicas. Excelente, no se pierdan a las 3 de la tarde este taller. Y tenemos una pregunta, una última pregunta del público. Adelante por allá, maestra. Gracias. Precisamente no es pregunta, solo felicitar. Excelente ponencia. Y muy importante estar al pendiente de las emociones que experimentamos cada día y con qué frecuencia. Importantísimo. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues bueno, estamos ya sobre tiempo. De verdad yo quiero agradecer enormemente la participación de la doctora Amira Valle por su participación justo en este tercer congreso de Recrea Academy. Doctora, de verdad gracias, creo que es un tema no solo importante, sino relevante, y es el mindfulness es una de las herramientas que podemos aplicar ahora como para mitigar los desafíos que nos deja la educación post-COVID. Así es. Bien, pues entonces, si les parece bien, vamos a despedir a la doctora Mira con un caluroso aplauso. Doctora, gracias, este escenario es suyo. Gracias.